que más que un sermón es un estudio. Cuando yo hago una pregunta, yo espero una respuesta y podemos aprender todos juntos. Esta es la segunda parte de la serie que estamos iniciando. No sé cuántos sermones o cuántas vamos a estar aquí, pero vamos a estudiar acerca del sello del Dios vivo. Y el sábado pasado nosotros estudiamos acerca del sello del Espíritu Santo, porque es importante tener el sello del Espíritu Santo para obtener el sello del Dios vivo. En el tiempo del fin, si nosotros no tenemos el sello de Dios, estaremos perdidos. Es importante que nosotros entendamos cómo recibir el sello de Dios. Para aquellos que no escucharon el tema del sábado pasado, pueden ir a verlo en el canal de YouTube, en el Ministerio PES. PES es con S, no con Z. Quiere decir predicando, enseñando y sanando. ¿Ok? Ministerio PES. Usted puede ir a ver el primer tema de esta serie y así mirar el seguimiento que estamos llevando. Nosotros hablamos del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién? Jesús. Jesús. Yo no tengo el poder para dar el Espíritu Santo. Leímos en el libro de Juan, en el capítulo 3, que Cristo Jesús es el único que nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Ella dice, la obediencia. ¿Alguien más? A ver si pues prestaban atención o si se recuerdan. Estoy tratando de llevarnos nuevamente a lo que nosotros miramos. Dígame. Lo primerito es arrepentirse. Arrepentirse, exactamente. Por escuchar la palabra. Por escuchar la palabra. ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas 3:2? En Gálatas 3:2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Si nosotros recibimos por fe, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice en Romanos 10:17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El único medio que nosotros recibimos el Espíritu Santo tiene que ver primeramente con el arrepentimiento, pero también al escuchar la palabra de Dios. Hoy día mucha gente dice, yo he recibido el Espíritu Santo, pero en sus vidas no ha habido un cambio que refleje que ha recibido el Espíritu Santo. Dígame, hermano. Una vez iba una persona conmigo y luego me dijo, ay, traigo el Espíritu y así. Alguien quiere que lo toque porque yo estoy, hasta le hacía así. Y yo no le dije porque pues no, hemos aprendido, ¿verdad? Lo que es. Así me decía, alguien quiere que la toque, recibir el Espíritu. Y yo, ay, le hacía así. Y se molestó mucho, porque yo no le dije, pues, tóqueme, ¿verdad? Entonces de rato se dio una santa peleada conmigo, de verdad, hermano. Y muy injustamente, y yo como, ay, ahora sí voy a hacer que a mí sí el Espíritu Santo me habló y me dijo, quédate callada, amiga, quédate callada. Me quedé callada, y ella después me pidió disculpas. Pues, ¿cómo era que venía así y luego? Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, nuestras vidas deben ser un reflejo del carácter y de la palabra de Dios. Hoy día mucha gente dice, yo lo recibí, pero sus vidas... Nosotros estudiamos el título del tema del sábado pasado. ¿Alguien se acuerda del título? Sí. A ver, ¿cuál era el título del tema? ¿Ah? El plan de salvación. El plan de salvación. A ver, bueno, por ahí va. A ver, ¿alguien más? El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. No, aunque no estuvo aquí, pero... Sí, bueno. Sí, miren, el título del tema, por eso les digo, vayan nuevamente y escuchen el sermón. A ver, dígame, hermano. Es más de que no es solamente que estamos salvos por gracia y ya, sino nuestra responsabilidad. Algo así era el sermón. A ver. O sea, de que sí hay cosas que yo tengo que hacer para ser salvo.
estamos Ujú. para siempre, sino Ya. El título del tema que yo le puse es difícil perderse. Es muy difícil perderse. ¿Y de qué hablamos? ¿Recuerdan ustedes en Éxodo 34:7? Nosotros vimos que el Señor perdona 3 cosas. ¿Cuál era la primera? Los pecados. Vayan a Éxodo 34:7. Dice que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta. Ahora, Él perdona 3 cosas. Nosotros a veces ponemos esas 3 cosas en el mismo costal y decimos que es lo mismo. Pero nosotros descubrimos que esas 3 cosas son diferentes. ¿Qué es lo único que impedirá que usted y yo lleguemos al reino de los cielos? ¿Ya? El orgullo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a obtener la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Rebelión. Ahora, si ustedes notan, si ustedes miran la secuencia, yo por eso le puse el título Es muy difícil perderse, porque primero es la tentación. Después, ¿qué sigue de la tentación? El pecado. Y después del pecado, ¿qué sigue? Sigue la rebelión. Y después de la rebelión, ¿qué sigue? La iniquidad. ¿Por qué Lucifer fue sacado del reino de los cielos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Se quiso creer más que Dios. Se quiso creer más. ¿Qué dice Ezequiel 28:15? ¿Qué es lo que nos dice en Ezequiel 28:15? Lucifer pasó el mismo procedimiento que tú y yo pasamos. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y maldad en el original descubrimos que es ¿qué? Iniquidad. Lucifer fue sacado del reino de los cielos por la iniquidad. Fue la primera guerra. Tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Él decidió no arrepentirse y se rebeló contra Dios. Y esa rebelión lo llevó ¿a qué? A la iniquidad. Iniquidad quiere decir que eres completamente lleno de pecado. Completamente perdido. Eso es muy difícil que nosotros lleguemos a ese punto si nosotros pecamos y vamos luego ¿a qué? A arrepentirnos. Cuando usted se arrepiente, no permita que vaya su vida a la rebelión. ¿Y cómo llegamos a la rebelión? Cuando el Señor dice, guarda el día del sábado y santifícalo, le decimos, Señor, yo guardo 9, pero el cuarto no. Esa es rebelión. Y eso te va a llevar a la iniquidad. Nosotros nos vamos a perder porque queremos perdernos. Si nosotros queremos ser salvos, vamos a ser salvos. Solamente hay que ir ¿qué? A la palabra de Dios. Hay que ir al único que nos puede salvar, que es Cristo Jesús. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a ver en Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31.
Hechos 17, 30 y 31. ¿Quiere que lo lea? Léalo, hermana. Bien fuerte. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que él ha designado, dando a todos su garantía al resucitarlo de entre los muertos. Amén. Dios tiene un día de juicio. Y Él nos pide que hagamos ¿qué cosa? Que nos arrepintamos. Antes de ir avanzando, ¿quedó claro un poco lo del Espíritu Santo? ¿O hay alguna pregunta? El Señor demanda que nos arrepintamos. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3 encontramos los mensajes a las 7 iglesias. Y en cada mensaje de las iglesias hay un común denominador para cada una de ellas. Arrepiéntete. Si quieres ser salvo, arrepiéntete. Si te quieres sentar al lado en el trono de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete y vendré a ti presto. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ustedes notan que hoy día, y ustedes analícenlo, lo que menos se menciona es arrepentirse. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona muy poco el arrepentimiento? Dígame, hermano. Yo creo que hay que entender bien, si vemos alrededor de nosotros, todas las iglesias no siguen la palabra de Dios. No se dejan guiar por la palabra de Dios. Por eso, de que ellos no pueden conocer el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Vemos que muchos lo utilizan para saltar. Ajá. Muchos lo utilizan para hablar en lenguas. Muchos lo utilizan para decir, hacer sanidades. Entonces, sacan de la Biblia cosas, o sea, lo sacan de contexto para hacerlo ellos a su manera. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es de que dice que la mayoría de las iglesias se van a unir con la iglesia madre. Y eso está haciendo que la gente se aparte de la palabra de Dios. Yo creo que todos nosotros nos hemos arrepentido. Ahora, déjenme preguntarles. ¿Usted se ha arrepentido conforme a la palabra de Dios o conforme a su razonamiento? Yo voy a contestar. A ver, dígame. La pregunta, lo que a mí me atañe. Muy poco tiempo atrás, claro que me arrepentía de muchas cosas, pero porque sabía que iba a venir la consecuencia. Porque, ay, no, que van a... No, ¿verdad? Iba a venir la consecuencia. Pero esto no es aprender, es pedirle ayuda a Dios, que nos arrepientamos de todo corazón, porque lo primero que hicimos fue lastimarlo a Él. Pero muchas, a lo mejor, y tengo muchos años, a lo mejor parte de mi vida, los arrepentimientos eran nomás para que no viniera la consecuencia o porque iba a venir. Pero yo digo de mi parte, hermano, yo le digo a Dios, perdóname, Señor, ayúdame a arrepentirme de todo corazón, que venga de ti el consejo y que me duela aquí, pero por ti, Señor. Ahora, vamos a aprender lo que es el verdadero arrepentimiento. El diablo siempre ofrece lo contrario. Si hay un verdadero arrepentimiento, él siempre ofrece ¿qué? Un falso arrepentimiento. Y es como la hermana dice, mucha gente se arrepiente por lo que va a suceder. Ahora, nosotros vemos que las señales se están cumpliendo. La profecía se está cumpliendo. Esta pandemia es una pandemia profética. Amén. Amén. ¿Dónde lo menciona? La pandemia. ¿Dónde menciona? ¿Dónde miramos esa profecía? Está en Mateo 24. En Mateo 24.
Dice, y habrá pestes y pestilencias, terremotos, calamidad, enfermedades. Guerra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando vemos que la profecía se cumple? ¿Ustedes recuerdan lo que vimos una vez en Marcos? En Marcos capítulo 1, el versículo 14 y 15. Note lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo, las profecías del Mesías se han cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es lo que dijo que teníamos que hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. No vamos a tocar lo que significa creer, pero ya lo vimos y vamos a verlo rápidamente. ¿Qué significa creer? Para aquellos que no han estado aquí, ¿qué significa creer? Hacer. ¿Dónde encontramos el texto donde podemos ver lo que significa creer? En Marcos 16, 16, 15, 16. Juan 3, 16 también. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa creer? A ver, así repito. La hermana dijo hacer. ¿Hacer qué? Su voluntad. Su voluntad. ¿Qué significa creer? Creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Creer significa creer en Dios, pero aunque no lo hayamos visto, creemos en Él. ¿Ok? Cuando no lo miramos, creemos en Él. Acuérdense del texto que les di. Creer es obedecer, porque si yo creo, yo voy a obedecer, si no creo. Creer quiere decir obediencia. Si ustedes leen el contexto de Juan 3:16, de la misma forma que fue levantada la serpiente en medio del desierto, todo aquel que creía y miraba a la serpiente, porque la orden era mira a la serpiente y vas a ser sano. Ahora, apunten al lado de Juan 3:16, el siguiente versículo. ¿Qué es la esencia de creer? Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Noten la esencia de lo que significa creer. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es la esencia de creer? El amor, amarnos unos a los otros. Es el carácter de Dios. A ver, esto ya lo hemos visto como 3, 4 veces. Dios es amor. Dios es amor, amén. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el núcleo de creer? La obediencia al mandamiento. La obediencia. Este es su mandamiento. Cree. Cree en la palabra de Dios. Usted no puede amar a Dios si usted no guarda y sigue la palabra de Dios. Usted no puede amar a su prójimo si usted no sigue y cree en la palabra de Dios. Por eso dice, este es mi mandamiento, cree. El creer es una respuesta a obedecer a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Porque le acabamos de leer en Marcos capítulo 1, dice que tenemos que arrepentirnos y creer. Ahora, ¿qué es lo que significa arrepentirnos? Reconocer que soy pecador. Aceptar que somos pecadores. Aceptar que somos pecadores. Aceptamos que somos pecadores. Miren lo que la palabra de Dios dice. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, y podemos cambiarla allí, por tanto, di a todos los miembros que están aquí presentes, a ti y a mí, dice el Señor, así dice el Señor Jehová, arrepentíos y volveos de qué cosa? De vuestros ídolos.
¿Cuántos ídolos tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestras vidas? Tú lo sabes. Tú sabes, el Espíritu Santo te está diciendo qué ídolos tienes en tu vida. El Señor te dice que para que tú te arrepientas tienes que dejar los ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras iniquidades. Apartarnos de todos nuestros pecados, de todas las abominaciones. Es pesado, es duro, y ya hay unos que ya hasta estamos sangrando de la pedradota que el Señor nos dio. El pedrador. ¿Qué es lo que dice en Ezequiel 18:10? Por tanto yo os juzgaré a cada uno según ¿qué? Sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, arrepentíos y volveos de todas ¿qué? Vuestras iniquidades. Y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué es lo que habíamos estado hablando? La iniquidad es aquello que nos impedirá llegar al reino de los cielos. Arrepentirse quiere decir que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, que estamos perdidos, que no tenemos una solución por nosotros mismos, que tenemos ídolos, y los ídolos pueden ser muchos, no solamente una figurita, no solamente un pendiente, no solamente algo que tienes en tu casa, sino que puede ser también la televisión, el trabajo, el carro, el dinero y todas las demás cosas. Usted solamente sabe qué tipo de ídolos tiene en su vida, pero el Señor dice, es tiempo de ¿qué? De arrepentirnos. Y dice el Señor, volveos. Dice el Señor, dice, volveos de tus propias iniquidades. O sea, nosotros escogemos estar en iniquidad. Pero para llegar a eso, tenemos que pasar la tentación, el pecado, la rebelión y la iniquidad. Hermanos, ¿por qué llegar hasta la iniquidad? ¿Por qué permitir que el diablo inunde todo nuestro ser? ¿Por qué no pedir perdón cuando nosotros pecamos? Ahora, déjenme preguntarles algo. Porque el mensaje del arrepentimiento, mucha gente no lo quiere predicar porque dicen, podemos ofender. Mucha gente dice, no digas que esto es pecado o aquello porque se van a ofender y se van a ir de la iglesia. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. No seas tan duro. No le digas a una persona que está viviendo en adulterio o en fornicación o en lesbianismo o en homosexualismo. No le digas que están en pecado porque se pueden ir. Se van a enojar. Ahora en este mundo decimos todo calladito, todo. No ofendas. El mensaje del arrepentimiento de Dios te llega hasta donde te tiene que llegar. Porque yo no soy el que te digo que en qué pecado estás. El Espíritu Santo ya te lo dijo, qué pecados. ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué cambios tienes que pedirle al Señor que te haga? ¿O no es así? Si tienes ídolos en tu casa, hermano, vaya a su casa, agarre todos sus ídolos, métalos, préndale fuego y destrúyalos. Sea cual sea. Si no tiene la fuerza, pídale la fuerza al Señor. Ahora, ¿el mensaje del arrepentimiento es un mensaje de odio? No. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 3:19. ¿Qué es lo que nos dice en Apocalipsis 3:19? Yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pastor, solamente una aclaración.
Ezequiel 18:30. Gracias, hermana. La corrección en Ezequiel 18:30, no era Ezequiel 18:10. Dice Ezequiel 18:30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y o no os será iniquidad causa. Amén. Gracias, hermana, por la corrección. En Ezequiel 18:30 al 32. Ese es el correcto. Lean otros dos textos. Lo busqué y nada que encontraba. Yo aquí lo tengo equivocado en el PowerPoint. ¿Ok? Gracias por la aclaración. Ahora, vamos a ver. Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti para que tú nos sigas hablando en nuestras vidas. Para que este mensaje que tú nos tienes preparado para esta mañana mueva nuestros corazones. Mueva nuestras mentes para que nosotros podamos tomar una decisión de una vez por todas en entregar nuestra vida a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Ahora, ¿qué leímos nosotros en Apocalipsis? Dice que el Señor reprende y castiga a todos a los que ama. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos seamos, ¿qué cosa? Salvos. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, necesitamos primeramente buscar lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Dios es bueno. Y tenemos que ¿qué? Obedecer. Nosotros leímos en Apocalipsis 3:19. ¿Quiénes son llamados al arrepentimiento? No he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios dice: no hay justos ni aún uno. No hay justos ni aún ni uno. Ahora, nosotros estudiamos acerca de la justicia de Dios. Ajá, pero ya no me quiero ver porque si no nos vamos a llevar más tiempo. Pero creo que también está en el YouTube de Ministerio PES. La justicia de Dios. Sí. Ahora, Hechos 17:30. Vamos a ver Hechos 17:30. En Hechos 17:30 ya lo leímos, y el 31 dice que Dios demanda de todos que nos arrepintamos y que ha puesto un día de ¿qué? De juicio. El Señor ha puesto un día de juicio en el cual todos seremos juzgados. Ahora, hermanos, el llamado del arrepentimiento se nos ha dado a todo el mundo. Pero hay ocasiones en que Dios ha dado un mensaje específico de arrepentimiento a cierto tipo de personas. Y el problema es que el Señor manda el arrepentimiento también a los líderes religiosos. Vamos a verlo. Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque yo quiero aclarar este punto. En Mateo capítulo 3, versículo del 7 al 8 dice: al ver él que muchos de los fariseos, y le podemos cambiar fariseos por pastores, y de los saduceos, podemos ponerle ahí los ancianos de la iglesia, y el presidente de la iglesia, o los diáconos, todos los que usted quiera, venían a su bautismo y les decía: generación de ¿qué? De víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. El Señor específicamente mandó el mensaje de arrepentimiento a los líderes de la iglesia. ¿Y saben por qué el Señor lo hizo específicamente a ellos?
Porque en muchas ocasiones el líder de la iglesia se siente que no es pecador, que no hay ni nadie que le pueda decir que está en error, que se siente que, o a veces lo ponen en un pedestal en el cual se siente que él está correcto todas las ocasiones. Dígame, hermano. El mensaje de Dios es para los seguidores de Él. Ajá. Y dice en Hechos de los Apóstoles 2:47. Dice en Hechos 2:47, si quieren leer. Sí. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Dios dice en Hechos de los Apóstoles 2:38. Pedro les dijo cuando el día de Pentecostés, dice Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, yo lo dije una vez. Si un servidor está haciendo mal, vengan conmigo y repréndanme, pero repréndanme con un escrito está. ¿Me escucharon? Hermanos, a veces tenemos miedo de llamar la atención a otro hermano, porque tiene una posición que creemos que es muy distinta a todas las demás. ¿Me están siguiendo? Es algo muy serio. Y déjenme decirles que como hispanos, nosotros a veces cometemos un grave error, que ponemos a los pastores y a los ministros en un pedestal. Yo les platiqué de una experiencia que yo tuve, que fui a predicar a una iglesia. Yo salí con miedo de esa iglesia y dije: no vuelvo a ir a esa iglesia, porque desde el primer momento que llegó parecía como que me querían poner una alfombra roja, ponerme en un pedestal, y que para acá y que para allá y que para allá. Yo me sentí con miedo. Hermanos, no cometamos ese error, porque como tú necesitas a Cristo, yo necesito al mismo Cristo. Es uno de los consejos que Elena White dice, que no se debe hacer eso. ¿Por qué a los líderes de la iglesia? Porque hay muchos que nos están mirando. Y dice: llevad frutos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos del arrepentimiento? Ahora, ahorita vamos a ver los frutos. Tú y yo podemos producir el arrepentimiento. ¿Hay algo en nosotros que podemos decir: yo me voy a arrepentir? No. Entonces, ¿cómo obtenemos el arrepentimiento? Miren, vayamos a Hechos, capítulo 5, versículo 31. En Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice: a este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el espíritu de arrepentimiento? ¿Quién? Cristo Jesús mismo. Él es el que te da, Él es el que te mueve, Él es el que toca tu corazón. Y por eso el Señor dice: yo te doy mi arrepentimiento y mi perdón. Él les dijo: ir de dos en dos y arrepentidos y bautícense en el nombre de nuestro Así es. Así es. Ahora, el Señor desea que nosotros nos arrepintamos y después ¿qué? Nos bauticemos. ¿Y después qué? Invitemos a los demás a que Nos entreguemos. ¿Ustedes recuerdan a la mujer adúltera? Sí. ¿Qué fue lo que el Señor le hizo a ella? La perdonó de sus pecados y le dijo ¿qué? Ve y no peques más. En Mateo capítulo 5, al paralítico de Bethsaida, ¿qué fue lo que le dijo? Ve y no peques más. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos tener un reavivamiento y ¿qué cosa? Una reforma.
Una reforma. Ser reformados. Necesitamos ser reformados porque dice, ve y no peque más. Usted necesita tener los frutos del arrepentimiento. Ahora, aquí viene el punto. Aquí viene el punto. Yo no sé, yo creo que ya ni estoy siguiendo este. Pero aquí viene el asunto. 2 Corintios 7, 9 y 10. Noten lo que la palabra de Dios dice. ¿Lo tenemos? ¿En inglés? ¿Lo tiene? Barbie, you got it? Yes. Ok. En 2 Corintios 7, 9 y 10 dice, ahora me gozo no porque haya sido contristados, sino que fuisteis contristados ¿para qué cosa? Para arrepentimiento. Otra palabra por constritados. ¿Qué quiere decir eso? Por eso estoy preguntando. Otra palabra para entenderlo. Contristado. In English, read it in English and we're going to start them more in English. Okay. So, 9:10. I now rejoice that you were made sad, but that you were saddened into repentance. Right there. Just stop there. So, ¿qué quiere decir contristado? Dice que te hace que estar ¿qué? Triste. Oh, contristado es triste. Es tristeza. Tristeza porque te has dado cuenta de que estás perdido. Usted se siente triste, contristado, porque usted se da cuenta que está perdido, que necesita a Cristo, que necesita la salvación, que necesita del Salvador, Cristo Jesús en tu vida. Dígame, hermano. Lo mismo que sucedió con el rey David cuando tuvo el problema con Betsabé. Ajá. Que dice que nació el niño y el niño no vivió y él se humilló hasta el sumo y el arrepentimiento de él llegó y eso fue lo que lo apartó de la iniquidad. Dígame, Él hermano. se arrepintió después que el profeta vino y le dijo. Exactamente. No, en sí primero no hubo arrepentimiento en él hasta que lo reconociera. Así es. Allá atrás. Dígame, hermano. Quiere decir que hay dos tipos de tristeza. Ahí vamos, ahí ya lo vamos a leer. Ah, ok. Ya lo vamos a leer. Aquí en este texto lo dice. Miren, ahora dice, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Esa no es verdadera. Una depresión. No es verdadera. Se llama remordimiento. Se dice remordimiento. Judas, es como Judas el arrepentido. El mayor ejemplo es Judas. Ustedes recuerdan a Judas. Judas se arrepintió, tuvo remordimiento, entregó las monedas, las tiró. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó. Porque no estaba completamente siguiendo el arrepentimiento que da vida eterna. Estaba siguiendo el arrepentimiento que da la muerte. Dígame, allá atrás y lo acá. Para mí, ¿verdad? La tristeza que produce Dios produce dolor. Ajá. Y Sí. la tristeza del mundo produce remordimiento. Así es. Pero cuando te arrepientes, la tristeza que produce el dolor de Dios, después trae gozo. Amén. Sí, como lo que el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento del rey David, porque es la hermana Puente, fue el profeta y le dijo, pero él se arrepintió de corazón y Judas no se arrepintió, o sea, se arrepintió de acuerdo al mundo. Y el rey David sí fue arrepentido, que le dolió y clamó a Dios. Así es. Ahora, ¿qué sucede en este tiempo de pandemia? Hay mucha gente que le ha dado el virus y entonces se acuerda y se arrepiente. Ay, Señor, si me curas, te prometo que voy a la iglesia. Están asustados, pero cuando se les pasa el miedo, vuelven otra vez. Allá atrás y luego aquí otra vez. Por eso se está hablando de los dos clases de arrepentimiento, el que es genuino, sincero, y el que nomás es por... Dígame. Aquí está bien claro, yo entiendo esto de esta manera. Cuando Judas entregó a Jesús, ¿quién estaba poseído por Judas? El diablo. Satanás. Ajá. Ahorita en este tiempo, esta pandemia, ¿quién la mandó? El diablo. El diablo. ¿A quién tiene atrapado el diablo?
todos. toda la tierra. Pero los que gimen a Dios y se arrepienten, no por miedo ni por la pandemia, sino porque Dios ha hecho algo por nosotros. Y nosotros tenemos que arrepentirnos genuinamente, porque Él, Dios, ¿quién más puede dar la vida por otra persona? Ya la dio. Y yo, por todo lo que he conocido de Él y por su amor, su misericordia, yo guardo las cosas que Él me manda. Así es. Entonces, el arrepentimiento genuino, ahorita lo estamos viviendo bien claramente, porque sabemos que el que está gobernando toda la tierra ahorita es Satanás. Así Y es. tiene atrapados a todos, pero Dios tiene un pueblo, un remanente, que dice en Mateo 24, 2, 3, por ahí dice, mirar que nadie los engañe, porque el mundo está engañado, pero ustedes que me siguen, cuidado. Eso es lo que nos está diciendo. Así es. A ver, acá y luego vamos a ir para allá. A ver, acá la hermana y después no acá. El Dígame. arrepentimiento de Pedro. El arrepentimiento de Pedro. Lloró amargamente Amén. Y de Pablo. Y de 3 días Pablo estuvo arrepintiéndose en el hecho de su cama. Y Dios lo perdonó. ¿Y qué vino a hacer Pablo? Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Alguien más tenía que decir algo allá, aquí y luego allá atrás. Yo lo digo por mi experiencia propia, no por Pablo ni por de la Biblia. Dígame. No. Yo lo digo por mi experiencia, yo anduve en el mundo perdida y yo no sé cómo, allá arriba vi una ventanita y se me abrió y yo tuve arrepentimiento de corazón. Ajá. Y hasta ahorita, hasta la fecha, no he vuelto al mundo de perdición, estoy bien. Y por mí, no por los de la Biblia, por mi experiencia propia. Yo ahorita estoy al pie de la lucha, todavía sigo al pie de la lucha. Amén. Dios me trajo a este pueblo donde hay más perdición, están todos los drogadictos, yo anduve en la drogadicción. Y Dios no sé por qué le dijo al hermano Miguel, llévatela a Supirio y no la saques de allí. Aquí estoy, ya voy para 6 años y estoy rehabilitada. Yo por mi propia voluntad y por la ayuda de Dios, no he vuelto a caer, me lo han puesto enfrente. No, gracias. No, gracias. Y hasta la fecha yo le doy gracias a Dios porque me trajo a este pueblo y digo, ahora sí sé Dios, me trajiste como Jonás. A Jonás lo llevaste a tragar, que lo tragara una ballena, a mí a que me tragara este pueblo. Pero hasta ahorita estoy limpia y no me ha tragado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, un sincero arrepentimiento te marca por veces tu vida. Pero no quiere decir que tú no puedas fallar y caer. Y puedas salir de la iglesia. ¿Verdad? Pero te marca por veces tu vida. Yo recuerdo en una ocasión que vino un temblor muy fuerte allá donde nosotros vivimos en California. Yo ya estaba en la iglesia. Yo sentí el temblor, me quedé así. ¿Verdad? Paralizado me quedé, obvio, porque estaba temblando. Pero mi hermano corre y se pone el marco a la puerta y pidiendo perdón al Señor. Dios mío, perdóname, ya voy a ser bueno, perdóname, ya voy a ser bueno. ¿Se arrepintió? No, porque siguió siendo el mismo. Pero se puso abajo del marco. Dígame, hermano. Porque tenía miedo que lo haga en la cárcel. Cuando haya Que le fuera a caer la A cabezota. ver, espérame. Cuando Dígame. haya ese arrepentimiento sincero, usted lo que más anhela es volver a los caminos de Dios, volver a tener el amor de Dios, volver a tener esa santidad. Pero a veces los caminos para una gente están muy limpiecitos, pero para la otra están muy espinilludos. Pues no lo crea, hermana, porque a veces todas las personas, el camino de todas las personas están bien espinudos, tienen muchas espinas y tienen muchos obstáculos diferentes, pero nosotros podemos obtener el perdón y podemos ver la salvación solamente en Cristo Jesús. Todos sufrimos diferentes aspectos y diferentes tentaciones, pero Dios siempre está ahí. Ya, allá atrás. Pastor, también en cuanto a todo lo que concierne a hacer la voluntad de Dios, a querer agradar a Dios y a hacer la voluntad de Dios, es una actitud, vaya. Ajá. Es una actitud. No, más que actitud es un estilo de vida. Sí, tiene uno. Un estilo de vida. Por eso les digo, lo primero que hay que hacer es ir a la casa y decir, este es mi ídolo, vámonos a la basura. Este es mi ídolo, vámonos. Señor, yo tengo esta abominación, dame el poder para vencerlo. Señor, que en este hogar no entren personas que traen ídolos y mentiras y esto y lo otro y aquello. Pero esa es la decisión que usted tiene que tomar.
Lo que estaba comentando la hermana, sobre todo, o sea, de cómo Dios nos saca de todo ese, dice que somos llaga podridas de la cabeza a los pies. Ajá. No hay nada bueno en nosotros. Dice Dios que el que ame a este mundo es contra Dios. Porque en este mundo no hay nada bueno. Hay muerte, destrucción, vicios. Todo lo que hay en este mundo no es bueno. Todos padecemos ese problema. Y nosotros tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Por eso dice que es nacer de nuevo. Dios hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando yo nazco de nuevo en Cristo Jesús, me aparta de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que haga su voluntad. Y así nosotros permanecer siempre, no perdiendo de vista al Creador, a Jesús. Así es, así es. Hablando Dígame otra. hablando de llaga perdida, podrida. Yo tuve una experiencia cuando yo andaba perdida. Una señora me dijo, es apostólica, me dijo, Luz, ¿tú qué andas haciendo ahí? Ven para acá. Y me dio una regañada, pero regañada. Y le dije yo, ¿tú qué te metes en mi vida? Dijo, por eso me meto, digo, porque tú eres una señora, tus hijos, tu esposo, todo. ¿Y qué andas haciendo ahí? Y me cantó una canción hablando de esto, se las canto. Una llaga podrida era mi vida, y tirada entre la basura tú me encontraste. Ahí extendiste tu mano y me levantaste para sanar mis heridas, que con amor me curaste. Gloria a Dios. Perdón, Señor Jesucristo, soy desobediente y quiero cantarte con cantos lo que mi alma siente. Quiero decirte que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida y que ahora soy diferente. Amén. Pero que mal agradecido fuera yo, si a mi Cristo yo dejara. Pero que cobarde fuera yo, si de aquí me regresara. Si estoy a medio camino de tu jornada, donde se ve la Canaán, donde será mi morada. Gloria a Dios. Ella me la Gloria a Dios. con ese canto abrí los ojos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y eso es lo que el verdadero arrepentimiento produce en la vida. El salvación, la paz, el gozo. Sí, para mí el verdadero arrepentimiento es cuando nosotros, en medio de la dificultad, en medio de la abundancia, nosotros estamos contentos. Yo en este año 2020 pasé cosas difíciles al final y le dije al Señor, Señor, gracias por todo esto. Te pido que me des la paciencia para poder soportar. Lo demás tú lo tienes, Señor. Y créanmelo de todo corazón que el Señor respondió cosa por cosa y yo me quedé atónita de dónde vinieron, de dónde llegaron y es algo maravilloso. El arrepentirse, hermanos, es como cuando uno de repente encuentra a alguien, te trata mal y tú en vez de decirle una cosa fea, le dices, el Señor te bendiga. Aquella persona, lo que usted está dando es el ejemplo de que aquella persona recibe de ti y aquella persona más bien se siente como triste, como humillada y se humilla no porque la humillaron, sino que porque sintió a aquella persona que le estuvo diciendo no con rechazo fuerte, sino que con aquella cosa con todo el amor que Dios nos da. Y para mí ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora, wow, nos pasamos un buen. Gloria a Dios por todo lo que Él hace. Miren, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos saber si nosotros nos estamos arrepintiendo como Dios quiere o como el mundo quiere. Vamos primero antes de orar. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que sigas hablando en nuestras vidas. Sabemos que tú quieres que todos vayamos al arrepentimiento
y que seamos perdonados por ti, Señor. Háblanos, guíanos, corrígenos y enséñanos. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Vamos a leer el versículo 11. En el versículo 11 de 2 de Corintios capítulo 7, nosotros vamos a ver los frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Así nos daremos cuenta si estamos arrepintiéndonos de la forma que el Señor ha puesto en nuestros corazones, o estamos arrepintiéndonos de la forma del mundo. Vamos a ver los frutos, porque leímos en Hechos que dice que nosotros debemos de tener frutos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? En el capítulo 11 nos habla de 7 frutos. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 7 frutos que te muestran que estás teniendo el verdadero arrepentimiento de Dios. ¿Cuál es el primero? Lo ponemos para atrás. ¿Cuál es el primer fruto? Eagerness. ¿Ah? Eagerness. Eagerness, that's the first one? This one. Yes. Okay. Solicitud, eagerness. ¿Lo tenemos? Ok. En el original quiere decir spot, que quiere decir cuidado, seriedad, esforzarse por conseguir algo, dar toda diligencia. So, el primer fruto del arrepentimiento es que usted desea obtener ¿qué cosa? Solicitud, pero desea tener ¿qué? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Pero qué es lo que está buscando? El arrepentimiento, el perdón de los pecados. El primer fruto es que usted desea ser perdonado. Usted va y le dice: Señor, Señor, no hay nada en mí, pero tú eres el único que me puede dar perdón. Así como Jacob, cuando se peleó con el ángel, le dijo: no te voy a dejar hasta que tú ¿qué? Me bendigas. Yes. Entonces, ese es el tener cuidado. Cuidado de no volver a hacer lo mismo. Mi hijo mayor tenía 2 años. Y en una ocasión yo salí de la casa y estaba en mi carro parado. Y yo me subí al carro y empecé a darle de reversa al carro. Lo puse en reversa y lo dejé que corriera el carro. Miré a un vecino que me dijo: párate. Y yo me paré y me bajé del carro, y adivinen quién estaba abajo del carro ya. El niño. Mi hijo. Adivinen qué fue lo que el siguiente día pasó cuando puse el carro en reversa. Se pasó mal primero. ¿Por qué? Porque ahora tenía ¿qué? Más cuidado. Usted tiene que tener cuidado de no volver a caer en sus ídolos y en sus abominaciones. Tener cuidado. Por la gracia de Dios, mi hijo está vivo y tiene 27 años. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quería decir algo, hermano. Yo creo que aquí también nos refleja algo de lo que nos dice cuando nos dicen el 4.º mandamiento. Acuérdate. El 4.º mandamiento nos dice acuérdate, porque él sabía que iba a haber un gran engaño y que tenemos que, ahí nos refleja muchas cosas que toda la Biblia nos dice, guardad mis mandamientos. Así es. No te apartes de mí, porque, y toda la Biblia, y guarda mis mandamientos, y no te apartes de ellos. Así es. Por eso tenemos que tener cuidado de que entra a nuestro hogar.
Ahora, vayan a Gálatas capítulo 6 versículo 1. ¿Ya estamos cansados o si me dan un poquito más de tiempo para terminar? ¿Estamos? Ok, vamos a terminarlo porque es importante esto. En Gálatas capítulo 6 versículo 1, ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer con el hermano que está en pecado. Noten lo que dice el versículo 1. Dice, ¿lo tenemos? Gálatas 6.1. Lo espero. Gálatas 6.1. Y aprender con amor. 6.1. Díganme amén cuando lo tengan. Amén, ¿se lo leo? Léalo, hermano. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Notaron lo que dice el versículo? Dice, cuando tú mires a un hermano y a una hermana en pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Restaurarle. Restaurarle con un escrito está. Ayudarle. Pero ¿qué dice la última parte del versículo? Ten cuidado. Considérate que porque te crees muy fuerte y te vas a acercar a alguien que está sufriendo en pecado, no te vayas a involucrar en el pecado. Ten cuidado. Ese es el primer fruto del arrepentimiento. El primer fruto del arrepentimiento es tener cuidado. Pedir, arrebatar la gracia y el perdón de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué defensa? ¿Qué significa defensa? Si usted va al original, usted encuentra que es apología. Quiere decir defensa verbal, discurso en defensa a una declaración o a un argumento razonado. ¿Cuál es lo segundo que produce el arrepentimiento? ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se defendió con la palabra. Habló la palabra. Habló la palabra. Y nosotros tenemos que hablar ¿qué? La palabra. Si no dijera conforme a la palabra, no creo. Cuando la tentación viene, usted enfrenta esa tentación de la misma forma que Jesús enfrentó la tentación. Con un escrito está. Jesús lo dijo. Por eso dice, es una defensa verbal. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, nos dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Note lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, note lo que dice. Dice que si confesares ¿con qué cosa? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa ¿para qué cosa? Para salvación. Usted se mueve con un escrito está. La palabra de Dios es tu defensa. Ese es el segundo fruto del verdadero arrepentimiento. Estamos viendo cosas bien. Y tengo otros más textos. Apunten estos textos. 1 Pedro 3:15. En 1 Pedro 3:15 y busquen en Filipenses. Bueno, apúntelo. Filipenses 1:17. Le leo rápidamente en 1 Pedro 3:15. En 1 Pedro 3:15 dice,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Siempre hay que estar al tanto de dar una defensa. ¿Por qué usted aceptó a Cristo? ¿Por qué? A ver, denme la defensa. Yo acepté porque cuando leí la Biblia entendí la verdad. A ver, pero vamos a cambiarlo. Yo le entiendo lo que me quiere decir. Defiéndame con un escrito está. Así rápido. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Así es, porque yo quise hacer la voluntad de Dios. Lo que Él me pedía es Ajá. lo que yo quería hacer. Ok. Porque yo estaba equivocada. Bien, muy bien. Porque sentí gozo, paz y amor ante su presencia. Me transformó. Ajá. Ok, perfecto, amén. Por la paciencia y la benignidad. Por la paciencia y benignidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Amén. A ver, defienda por qué usted es hijo de Dios. Defienda por qué ha aceptado a Cristo Jesús. Con un escrito está. Porque mi mamá no llevaba fuerza. Porque su mamá, pero ahora ella va a venir seguido aquí y se va a deshacer de todos sus ídolos. ¿Verdad? Ah, pues, ya le voy a agarrar su palabra. No, ¿qué me ha dicho qué? Ajá, ok, ya se descubrió solita. Y si quiere ayuda, vamos y la agarramos todo, ¿va? Y se lo destruimos. Porque yo no sé nada. Ya se desenmascaró. Vamos a orar por usted, hermana. Porque atendí el llamado, que Cristo manda su llamado a todo el mundo. Amén. Atendí el llamado y encontré el gozo y la... Amén. ¿Me están entendiendo? A ver, otra, dígame, a ver, hermana, aquí. Porque dice que Él vino a salvar al mundo, a los pecadores, y de todos esos millones, yo era uno de esos porque no lo estaba buscando, Él me habló por medio de un sueño. Amén, amén. A ver. Prometió el perdón de mis pecados y salvación y vida eterna. Amén. Como dijo Jesucristo, no hago nada por mi propia cuenta, sino que hago lo que le agrada a mi Padre. Amén. Y sí, necesitamos presentar, ¿iba a decir algo, hermano? Dígame. Él dio su vida por mí y por ti. Amén. Hermanos, necesitamos tener una defensa con un escrito está y decir, Cristo es mi Salvador y Cristo me perdona porque Él me ha prometido que si mis pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo Jesús me da la salvación porque Cristo Jesús es bueno, es misericordioso, es justo, porque en Juan 14 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bien, hermanos, necesitamos presentar una defensa ante toda tentación, una defensa bíblica, verbal. Dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. El que creyera y fuese bautizado será salvo. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos bautizado? O más bien dicho, ¿cuántos de nosotros necesitamos bautizarnos? Vamos a hacer planes. ¿Cuántos de nosotros, ahora escúchenme, cuántos de nosotros necesitamos ser rebautizados? No, ahora, esa es tu decisión. Y usted dice, ¿rebautismo? Hermanos, a veces hemos vivido una vida doble. ¿O no? O nos hemos arrepentido como el mundo se arrepiente. Pero ahora que encontramos la verdad, hermanos, dígame. Ayer estaba pensando anoche, casualmente, con lo que usted está diciendo, el bautizarse, el ser rebautizado. Estaba como a las 2 de la mañana, algo así, estaba pensando en mi hija. Y ella es bautizada. Pero también pensé en mí, dije yo, hay cosas tantas que pasan y no están pasando. Yo creo que yo necesito rebautizarme. Y yo nunca estuve de acuerdo antes, pero eso se me vino de madrugada. Y digo yo, pues es necesario porque yo siento que el Espíritu del Señor está. Ahora, el rebautismo es bíblico. Ajá. Es bíblico. ¿A dónde está eso? Texto bíblico. Mateo 5. Mateo 5 está. O en un 5 de los evangelios. Ahorita lo vamos a ver.
No, no, es cuando se le acercó a Jesús, a Juan el Bautista, a los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ustedes han sido bautizados por el bautismo de Juan el Bautista, pero ahora tenéis que ser rebautizados con el bautismo del Hijo de Dios. A ver, ayúdenme, si no es Mateo, va a ser... Es Mateo. ¿Es Mateo? Sí. A ver, búsquenmelo. Mientras lo buscan, se los voy a dejar aquí para que me lo busquen. Sí saben el texto, ¿no? Es en Cuando estaba en la prisión, exactamente. en el 11 dice, y aconteció que cuando oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos. Ajá. ¿Será este? Dígame. A ver, ayúdenme a buscarlo mientras vamos más adelante. Vamos a orar nuevamente. Vamos a orar nuevamente. Querido Padre, Señor, que es la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Nuevamente vamos ante ti para pidiéndote tu Espíritu Santo que abra nuestros corazones, Señor. Ese texto que se ha escapado, Señor, ponlo nuevamente para nuestro entendimiento y nuestra comprensión de tu grande amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo de ti y de tu amor y misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Hechos 2:38. No, esta manera ya lo leí. Pedro les dijo, arrepentidos, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No. Pastor Luke, chapter 3, verse 16. What did you say? Luke? Luke, chapter 3, verse 16. No es ese. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a 100 discípulos, les dijeron, recibiréis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ese es. Dijo Pablo, Pero que Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ese es el rebautismo. ¿Hechos qué? Es Hechos 19 del 1 al 7. Hechos 19 del 1 al 7. Así es. Ahora, muchos de nosotros por mucho tiempo decimos, conozco a Cristo, pero llega la verdad, conocemos el camino, conocemos la luz, y ahora decimos, ahora es tiempo de entregar mi vida a Dios. Pastor, mira lo que dice aquí, Pablo rebautiza con versos de Juan el Bautista. Ajá. Ahora, quedó claro, miren, gracias a Dios que salió, ¿no? Porque ya nos íbamos a ver, pero nos miré que estábamos todos preocupados por ese texto. Hechos 19. Ok. ¿Cuál es el tercer fruto? ¿Ya están cansados? Denme 15 minutos más y le seguimos. ¿Ok? ¿O ya tienen hambre? ¿Ya tienen hambre? No, sigan. Terminamos el tema. ¿Ok? Porque Dios nos ha bendecido con testimonios, nos ha bendecido con muchas cosas, así que vamos a terminarlo porque no podemos dejarlo aquí. ¿Cuál es el tercer fruto? Dice, ¿qué indignación? ¿Qué significa indignación? Eso es muy fácil de explicarla porque ¿qué significa? Irritación y disgusto. ¿Disgusto a qué? Al pecado. El fruto del verdadero arrepentimiento nos empieza a dar un gusto que no es muy agradable.
Es como yo recuerdo a mi hermano en una ocasión dice, cuando uno se aleja de Dios no sirve para nada, ni para pecar. ¿Por qué? Porque el sabor que queda es ¿qué? Es malo. Ya no te gozas en el pecado. Ya no te gozas. Dice que el tercer fruto te da indignación de seguir haciendo lo mismo que seguías haciendo anteriormente. ¿A poco ustedes no han dejado de escuchar música mundana? ¿A poco ustedes no han dejado de ver la televisión? Hay otros que tenemos batallas, dificultades, pero el Señor está trabajando y Dios nos da victoria sobre victoria. A ver, hermano, usted vino nomás para decirnos, a ver qué. Sí, yo nomás vine a Dígame. decir que veía una novela que me gustaba, me encantaba, se llamaba Amor Eterno, que es todo el tiempo que perdía, eso no es nada. El viernes de noche, nomás le ponía corriendo para ver a ver que se iba a quedar así. Pero qué mal, créanmelo, qué mal me sentía. Ajá. ¿Sí sabes cómo? Sí, Hasta sí. que dije, no, Sí. ayúdame, Señor, sí me gusta mucho la novela, pero... Oiga. ¿Sabes que se acabó tan horrible No, nomás le quiero decir que sé todo lo que yo veía y para qué. Todo el tiempo en nuestras novelas mexicanas, al último, ay, qué felices y todo, ¿no? Se murió el protagonista. Ahora. ¿Para qué? Pues perdí ese tiempo. Ahora, mire, espéreme, pero usted sabe que para que nosotros tengamos el sello del Dios vivo, nosotros tenemos que tener indignación al pecado. Usted no se puede perder ese tema. Si no viene aquí, lo mira por el internet. Así que pero se lo va a dar. ¿Cuándo lo vamos a predicar? No sé cuándo lo vamos a predicar. Pero el próximo. Ahora, empezamos a tener un gusto desagradable en contra del pecado. Es lo que quise decir, ¿me entiendes? Ajá, sí. Pero, a veces, y sucede, yo creo que, bueno, yo soy el primero, porque les estoy diciendo mi experiencia, a veces uno pierde tiempo en cosas del mundo y después dice, ¿por qué perdiste tiempo? Ay, sí. ¿Me están siguiendo? Ok, vamos a la siguiente fruto. Al 4. A ver, ya. ¿Qué es lo que sigue? Temor. Ahora déjeme regresarme aquí para que lo leamos. Dice, ¿qué temor? ¿Qué quiere decir temor? ¿Quiere decir miedo? ¿Quiere decir qué? ¿Obediencia? Mire lo que dice. Miedo, pavor, terror, reverencia. Reverencia y miedo. ¿Reverencia a qué? ¿Ustedes se acuerdan qué significa temor? Nosotros ya lo miramos aquí. No querer volver a hacer lo mismo. No querer hacer lo mismo. Ustedes recuerdan en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y miré a un ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué es el temor? El temor a Jehová la sabiduría, el libro de Proverbios. Proverbios 8:13. ¿Qué es el temor a Jehová? Tener miedo, por ejemplo, vamos a decir, tener miedo de que alguien se va a meter a la casa a robar, eso es diferente al temor que está hablando la palabra. Ese es diferente. ¿Por qué? Porque este es el resultado del verdadero arrepentimiento. Proverbios 8:3. Tenemos que tener temor a Dios. Proverbios 8:13. Y apúntenlo si quieren al lado de Apocalipsis 14, versículo 7. Para que así sepan qué significa el temor a Dios. El temor a Dios significa reverencia. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Si ustedes notan, ustedes tienen indignación, un mal sabor de boca, pero llega ese mal sabor a boca a ser un odio por el pecado.
Ahora la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido como Dios quiere que nos arrepintamos? No me contesten. ¿O nos ha faltado? ¿O nos ha faltado entregarnos completamente a Dios? Quinto fruto. ¿Qué dice? Ardiente afecto. ¿Qué quiere decir? Nostalgia, deseo ferviente, deseo vehemente, anhelar, desear, perseguir con amor. Eso quiere decir que usted va con un ardor ferviente, pidiéndole más a Cristo Jesús, pidiéndole el perdón, pidiéndole sabiduría, pidiéndole el poder para poder vencer el pecado. Por eso es muy difícil perderse. Porque si usted va inmediatamente a Cristo y usted abraza a Cristo, Señor, yo tengo odio al pecado, me duele pecar, el Señor te perdona. El Señor te da salvación. El Señor te da paz. El Señor te da gozo. El Señor te da tranquilidad. Dejamos de tener esos sueños que a veces tenemos que nos quitan la mente, ¿verdad? Y hermanos, eso es lo que el Señor desea hacer en nosotros. ¿Y cuál es el otro fruto? Más importante. Celo. El celo. Noten, el celo. Ardor, fervor de espíritu, celo, ardor en abrazar, perseguir, defender cualquier cosa. Celo en nombre de, por una persona o cosa, la fiereza de la indignación. ¿Quién es el que nos cela a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice en 2 Corintios 11:2? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pura. Ahora, lea el siguiente versículo, el 3 y el 4. A ver, ¿sí lo encontraron todos? A ver, espérenme, déjenme para que lo encuentren todos. 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer el versículo 2, 3 y 4. Porque este es el celo que Dios tiene para nosotros y es el celo que quiere que nosotros tengamos en contra del pecado. Noten. ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos encontrado? ¿Lo tienen? Ok, ahora sí léalo, hermano. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibiréis otro espíritu que el que no habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerarás. ¿Notan? El Señor te cela porque se ha casado contigo. Cuando usted se va a los ídolos, a la oscuridad y vuelve al pecado, y a veces muchos vuelven a la misma vomitada. Como el perro. Vomita y vuelve y se lo come. El Señor le da tristeza. ¿Por qué? Porque tú eres la esposa. Él no quiere que tengas otro amor más que el de él. Exactamente. Son celos santos porque saben que nos vamos a morir eternamente, que nos va a doler, que vamos a ser destroqueados. No son celos como los de un humano, que son egoístas. Así es. Y ese es el mismo celo que Dios quiere que tengamos en contra del pecado. ¿El celo de qué? El celo el fervor de seguir a Cristo Jesús. El deseo de obtener a Cristo Jesús. El celo que necesitamos tener en nuestras vidas. El Señor desea que tú y yo le sigamos completamente. Ese es el sexto
fruto del verdadero arrepentimiento. Vamos a ver el último. Vindicación, castigo, juicio. ¿Qué es la tercera cosa que hace el Espíritu Santo en tu vida? Le restaura. ¿Pero qué dice en Juan 16, versículo 8? Juan 16, 8 nos dice, vamos a esperar a que lo encuentren, hermano. Espérenme tantito. Juan 16, 8, ¿verdad? ¿Es ese, verdad? Sí. Juan 16, 8. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Digan. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué es lo que nos quiere decir con ese texto? ¿Qué es lo que? Era para que estuviéramos nosotros diciendo aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ya Él venció al enemigo. Usted puede obtener la victoria en Cristo Jesús. Usted puede obtener la victoria y ser parte de la naturaleza de Cristo porque Él lo ha prometido. Que no le tengamos miedo al diablo ya. Que no le tengamos miedo al diablo ya. El diablo ha sido derrotado 7 veces. Algún día lo vamos a estudiar. Decía mi mamá, en paz descanse. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos un mensaje que dar, porque el mundo está engañado. Y si nosotros entendemos todo lo que estamos estudiando y obedecemos, y nosotros reflejamos el carácter de Dios, tenemos que ir a gritarlo a los 4 vientos porque la venida está muy cerca de Jesús. Amén. El mundo ahorita está confundido, lleno de temor, de miedo, porque no conoce la palabra de Dios. Así es. Apunten Lucas 18, 7, 8. Apunten Juan 16, 8, que nos habla acerca del juicio. Hermanos, Dios es grande y maravilloso. 4 textos más y terminamos. Si es que el Espíritu Santo no pone más. Porque ya nos fuimos. ¿Cómo obtenemos el arrepentimiento de Dios? Ok, antes de eso, ¿cuáles son los 7 frutos del verdadero arrepentimiento? Alguien, a ver si se acuerdan. El primero es el cuidado. A ver. Solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Ahora, ¿cómo? Dígame. A ver, dígame ¿a cuál le va a dar? Ya lo último, no es tan último. Después del celo, vindicación es lo último. Es el último. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros el verdadero arrepentimiento? Ahí va el siguiente, Zacarías 12:10. ¿Cómo obtenemos el verdadero arrepentimiento de Dios? ¿Listos? Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre su primogénito. ¿Cómo obtenemos el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo? Afligiéndonos, Arrepentido. llorando. Que va a derramar espíritu de gracia. A ver, léanlo otra vez. De oración y ciertamente. Ahí están las letritas negras. Ahí tienen la clave, las letritas negras. Mirando a mí, Y mirando lo que Dios hizo en ¿dónde? en la cruz del Calvario. Mirando lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Así es como nosotros podemos recibir el verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿qué sucedió realmente en la cruz?
La pregunta que yo le hice en una ocasión a ella que estaba aquí, yo le dije, y le dejé de tarea, le dije, ¿el plan de salvación terminó en la cruz o inició en la cruz? ¿Ustedes qué dicen? Finish in the cross. ¿Terminó en la cruz? Yes. Empezó ahí. From the old Started, yeah. Para perdón de pecados. new. Porque Él llevó todos los pecados. Started because he's our priest. En la cruz del Calvario inició Después se resucitó. el plan de salvación. Porque si Él no hubiera muerto y hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado con el plan de salvación? No debíamos ser. E inició el plan de salvación porque Él venció al príncipe de este mundo. Venció al pecado, al que tenía. El mundo evangélico proclama que ya terminó todo en la cruz. Y dice, solamente ve a la cruz y ya la hiciste. Pero no es así. ¿Qué realmente sucedió en la cruz? A ver, dígame así rapidito. En la cruz dice que Él cargó de todos los pecados de todos nosotros y murió por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Derrotó al enemigo. Derrotó al enemigo. Le quitó el- ¿Ok? Ahora miren, y vamos a leerlo con reverencia, porque es algo bien solemne. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que estos últimos 3 textos que vamos a leer, Señor, muevas nuestro corazón al arrepentimiento y que podamos verte a ti y solamente a ti. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Amén. Cristo Jesús se hizo pecado. Por nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes han sufrido por un pecado? Nadie. Pues no tenemos que decirle a la persona. Un pecado, un error que hayan hecho, ¿cuánto dolor le ha traído a su vida? Ahora imagínense todos los pecados del mundo en Cristo Jesús. Sufriendo lo que Él sufrió. El sufrimiento que tuvo Cristo Jesús. El Padre expuso a su Hijo para redimirnos, o sea, arriesgó a su Hijo que Él en un momento podía fallar y hubiera quedado destruido el universo. Primera de Pedro 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Por eso nosotros tenemos que morir al pecado para recibir eso. Si usted no se arrepiente, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, de nada sirvió. Lo voy a padecer yo. Usted lo vamos a padecer nosotros. Si no es cuando venga Cristo, va a ser en la segunda resurrección. Porque rechazamos ese sacrificio que hizo Él. Y así como el Padre se apartó del Hijo y cargó los pecados, así la ira de Dios viene contra el que no aceptó ese sacrificio. Pastor, por eso cuando uno se bautiza y lo sumergen, ¿es cuando se mueren los pecados o no se mueren? Cuando nosotros nos bautizamos, es un símbolo de que usted ha entregado su vida a Cristo, y cuando se levanta del agua, se levanta una nueva vida en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice que desde ese momento la vida que usted vive ya no la vive para usted, sino ahora la vive en Cristo Jesús en usted. Una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura. Y va caminando en... ¿Qué realmente pasó en la cruz? Mateo 8, 16, 17. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él sufrió todo por ti. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta?
Vamos a seguir viviendo en una vida doble, en una vida donde tenemos en un lado a los ídolos y en otro lado queremos decir que seguimos a Cristo. Vamos a seguir desobedeciendo la palabra de Dios, viviendo egoístamente para nosotros, después de ver todo lo que Cristo Jesús hizo por ti, después de todo el sufrimiento que hizo Cristo Jesús por ti, aún así todavía vas a rechazarlo. Por eso es muy difícil perdernos. Porque ¿qué es lo que nos dijo en Isaías? En Isaías dice, ¿qué más puedo yo hacer que ya no lo haya hecho por ustedes? Yo soy el que te doy la victoria. Yo soy el que te doy el gozo, la paz, la misericordia, la bondad. Yo soy el que te doy todo. Yo cargué tus problemas. Yo cargué tus necesidades. Yo sé lo que necesitas. La única cosa que el Señor te pide es de que tú entregues tu vida a Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Uno siempre anda cargando el pecado. Ahí andamos sufriendo, pero cuando vamos a Cristo, ¿qué sucede? Nos liberamos. Nos liberamos. Por eso dice él, deja todas tus cargas en mí y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Sí, bueno, cuando vamos a Cristo, Cristo Jesús nos levanta. ¿Qué necesitas hacer en tu vida? Solamente tú lo sabes. El Espíritu Santo te movió. ¿Cuál es tu respuesta? No quiero yo decirte ni hacer que pases ni levantes la mano, pero si el Señor te movió a deshacerte de tus ídolos, deshazte de ellos. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor te movió a no permitir más que entre la oscuridad a tu hogar, hazlo. Amén. Si el Espíritu Santo te movió a bautizarte, bautízate. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo te movió a entregar nuevamente tu vida a Cristo en rebautismo, rebautízate. Dios quiera y que en este día sea un día de salvación. Amén. Un día de gozo en el cielo. Porque dice la palabra de Dios que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios en oración. ¿Alguna pregunta? Nos llevamos bastante tiempo, ¿eh? Yo traía un tema de 30 minutos y no sé cuánto llevamos, pero gracias a Dios porque nos ha permitido aprender muchas cosas y ha movido corazones. Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Amén. Señor. Te alabamos porque eres grande en amor y misericordia, porque nos has amado primero, porque has hecho todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Llevaste todos nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras enfermedades y dificultades en la cruz. Señor, hoy día te pido de que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder decidirnos de una vez por todas en aceptarte como nuestro Salvador. Querido Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu grande amor. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén.